Seguimos en vivo a través de nuestra señal y a esta hora tenemos que hablar de este documento firmado en conjunto por países latinoamericanos. Argentina con el presidente Javier Milei, Daniel Noboa en Ecuador, Raúl Molino en Panamá, también se sumó Santiago Peña desde Paraguay, se suma José Gerí desde Perú, Bolivia, Rodrigo Paz. Y por supuesto, la interrogante que pasó con Uruguay en este caso. Pues vamos directamente a hablar con Paula Barquet de cómo se interpreta este título en la no participación de Orsi en este comunicado que solicita, pide la restauración de la democracia en Venezuela. Paula, contigo. Andy, buenas tardes y buenas tardes para toda la audiencia. Como bien decís, Uruguay quedó afuera de esta declaración, de esta resolución que pide que se restaure el orden democrático en Venezuela, y la justificación que se da desde Cancillería, donde estamos aquí presentes en este momento, es que no se hace ninguna mención a lo que es la situación explosiva, entre comillas, que se está atravesando en tierra venezolana con la posible intervención de Estados Unidos, algo que se considera inminente y que no se apoya desde el gobierno uruguayo. Esa es la explicación que da la Cancillería para no suscribir a esta declaración. De todas maneras, dicen que están de acuerdo con que se apoye, digamos, la restauración del orden democrático, y que además están en diálogo con todas las partes, tanto con el gobierno que encabeza Nicolás Maduro como con la oposición que encabeza de alguna manera María Corina Machado, de manera que se tratan de mantener neutrales, algo así como una especie de imparcialidad, claro, en la que se trata de mantener cierta cercanía con el régimen. ¿Por qué? Porque en el fondo de esto hay una cuestión ideológica, como es evidente, porque el gobierno que encabeza Yamandu Orsi es un gobierno de izquierda. Claro, es importante igual resaltar, Paula, acá, esto para todos los que nos están viendo, que la situación de Venezuela dejó de ser hace ya un rato una situación de ideologías de izquierda o de derecha. Por supuesto entiendo la búsqueda de Yamandu Orsi, pero en este caso estamos hablando más bien de un régimen que no respeta la decisión de un pueblo, puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Lo que sí es cierto, y por supuesto lo resaltamos acá, es que hay presidentes, la mayoría de los que firmaron efectivamente son de derecha o centro derecha, y en este caso es lógico entender que Uruguay se quede por fuera. ¿Qué impacto esto trae para Uruguay? Es decir, ¿cómo deja posicionado el dar dos pasos atrás y mantenerse neutral en un escenario donde muchos dicen que mantenerse neutral es ser parte? Exactamente, ese es el cuestionamiento que viene por parte de la oposición, que la pretendida neutralidad en realidad es un acto de cobardía. Claro. Eso es lo que se le está señalando tanto el ex canciller Omar Paganini, del gobierno de Luis Lacalle Pou, un gobierno de ideología más de centro-derecha, como el resto de la oposición actual. Los senadores, legisladores en general han salido a cuestionar duramente que Uruguay se haya mantenido ajeno a esta declaración. El canciller salió hoy en los medios a explicar esto nuevamente, de que el hecho de que no se dijera nada sobre la posible intervención extranjera es algo que a Uruguay le preocupa, y no hizo ninguna alusión a que sea de izquierda o de derecha digamos, el contenido de la resolución. Pero en términos políticos internos se lee claramente que este es un parteaguas, es un tema que divide claramente al sistema político uruguayo, y así es desde hace muchos años, y siempre es un tema de campaña electoral, y cada vez que hay una resolución o algo que mueva el tema, vuelve a darse la misma situación entre la oposición, esencialmente el Partido Nacional, también el Partido Colorado, y el Frente Amplio, que es un asunto que no logra resolver a su interna, porque imagínate que desde la izquierda también hay muchos que están pidiendo una posición más firme de, digamos, de rechazo de Uruguay ante lo que es el régimen de Nicolás Maduro, por lo cual es un tema que termina embretando duramente al gobierno de Yamandu Orsi. Claro, no. Obviamente esta búsqueda de neutralidad en un momento de máxima tensión, porque no estamos hablando tampoco del escenario posterior al 28 de julio, cuando se vinieron las elecciones de aquel momento, porque ¿qué es lo que emite este comunicado en conjunto? No es un poder jurídico ni un poder legal que pueda hacer algún cambio inmediato dentro de Venezuela, claro, pero sin duda alguna marca un mapa político y marca de qué posición y de qué lado está cada uno de los líderes de
estos países, dejando muy en claro que aísla, por supuesto, en Sudamérica a Venezuela, mientras Nicolás Maduro Totalmente. sea quien esté allí en el poder. Entonces, este comunicado lo que nos permite interpretar es que manda un mensaje de no estamos de acuerdo con Nicolás Maduro en la presidencia desde aquellas muy controvertidas elecciones del 28 de julio de 2024 y se pide un cambio democrático con instituciones autónomas. Paula, ¿lo ves como yo? Ujú. Sí, totalmente. Lo que pasa es que aquí en Uruguay ha costado mucho para el sistema político tener una posición unánime sobre esto, por lo que te decía, que es un tema que a la izquierda uruguaya le sigue atravesando y le sigue complicando. De hecho, siempre vuelve la misma discusión sobre si se le puede llamar dictadura o no. Y aquí en Uruguay la izquierda ha sido algo ambivalente en ese sentido, y el gobierno de Yamandu Orsi trata de jugar como al límite de ese vínculo posible para mantener un diálogo. Lo que afirman es la intención de restablecer el orden democrático y hasta ahí llegan, pero no se animan a dar muchos pasos más en cuanto a lo que es cuestionamiento duro, como sí han hecho otros cancilleres. El canciller anterior, sin duda, Paganini fue tajante siempre en contra del régimen venezolano, y otros, incluso de izquierda, también lo ha sido, como Rodolfo Lin Roboa, que era de izquierda y era muy pragmático en ese sentido. Esto es una dictadura. Bueno, al gobierno de Yamandu Orsi le cuesta este paso, y al canciller Mario Lupeskin, que se mantiene firme en su posición de no adherir a una resolución que de alguna manera se pondría a favor de la intervención de Estados Unidos, o así lo interpreta él, digamos. Claro, sí, es cierto. Es decir, no debería en este momento, aunque esté allí a la vista, tomarse que la ausencia de Uruguay con Yamandu Orsi para firmar este comunicado sea sinónimo igual a avalar a Nicolás Maduro. Tal vez, y esto me corriges acá, Paula, me parece que Uruguay se ha mantenido a lo largo de la historia siempre como con mucha cautela para no heredar ningún conflicto o tener conflictos heredados, sino mantenerse siempre como en el punto medio, sin un lado al otro, que esto genere conflictos. Es decir, un Uruguay que es un país pequeño, un Uruguay que es un país tranquilo, que prefiere apostar, sea por la derecha o por la izquierda, a la tranquilidad. ¿Lo ves así? Sí, sin duda, así fue la tónica de los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio, pero te haría una salvedad en ese A ver. concepto, que en términos generales es así. El gobierno de la calle Pou no siguió con esa línea. Claro. El canciller anterior, Omar Paganini, y lo mismo hizo del canciller Francisco Bustillo, que estuvo en el último término del gobierno de la calle Pou, sí fueron condenatorios, digamos, al régimen de Maduro y al régimen chavista en general desde hace mucho tiempo. Lo fueron cuando eran oposición y se mantuvieron en esa misma línea cuando eran gobierno. Ahora ya no son más gobierno, desde la oposición siguen cuestionando lo mismo, pero digamos que esa fue es la única salvedad, el único punto en el que Uruguay logró tener una postura más tajante y hacer más énfasis en el cumplimiento de los derechos humanos y del régimen democrático en Venezuela, cuando en realidad al Frente Amplio este tema le ha costado muchísimo. Bien, Internamente, además, claro. los militantes han tenido distintas formas de reclamarle al gobierno una postura más tajante, más drástica y más honesta también con lo que está sucediendo en Venezuela. Pero Claro. bueno, esa es la situación al momento, Andy. Habría que ver, por supuesto, qué pase, qué es lo que suceda cuando tengamos que estar frente a organismos multilaterales, OEA, ONU, donde cada país tenga que votar y en ese caso ver si se mantiene también de manera neutral o decide Mm. ponerse de uno de los dos lados. Por el momento, la noticia de Latinoamérica es que Uruguay, así como Brasil, no se sumaron a este comunicado donde se exige, se solicita una restauración del orden democrático en Venezuela por estar en desacuerdo con esos resultados de las elecciones del 28 de julio, que Nicolás Maduro sigue en el poder y por supuesto la situación per se del país con estos 9 millones de venezolanos en el exilio y lo que es la no autonomía de las instituciones que deben ser autónomas dentro del país. Paula, un gusto poder conversar contigo sobre la situación de ambos países. Si te parece, nos vemos en un ratito. A la orden, Andy.